¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde. Hoy es lunes 26 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Embarazo No Planificado en Adolescentes, un problema de salud, un problema social que lamentablemente se agravó tanto en México como en América Latina a raíz de la pandemia y que requiere atenderse a fondo. Y bueno, comenzamos la semana hablando de pandemia y en nuestro programa, como cada semana, el doctor Carlos Rosales nos explica enseguida por qué razón las vacunas actuales son efectivas para algunas variantes, pero para otras no. Vamos a escucharlo. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Varias personas de nuestro público preguntan, ¿las vacunas son realmente efectivas, ya que vemos muchas nuevas infecciones por la COVID-19? Bueno, revisemos. Haciendo un estudio en conjunto de todas las vacunas, se ve que pueden prevenir hasta un 66% la infección por el SARS-CoV-2. Son capaces de reducir casi en 80% la aparición de la COVID-19 y reducen muchísimo, hasta un 93%, la aparición de la COVID-19 grave. Entonces, las vacunas sí son efectivas para reducir la severidad de la enfermedad. Sin embargo, con la nueva variante Omicron, que es la que predomina actualmente, las vacunas actuales casi no protegen de las nuevas infecciones. Eso explica el gran número de nuevos casos infectados. Las vacunas pueden proteger hasta un 50% de la aparición de la COVID-19, pero sí son bastante buenas, afortunadamente, para prevenir la COVID-19 grave, casi en un 87%. Esta protección se aumenta si se dan refuerzos, esto es, una tercera o una cuarta dosis de las vacunas. Por tanto, las vacunas actuales sí son efectivas para prevenir la COVID-19 grave, pero no son muy buenas para prevenir la infección de Omicron. Mientras se desarrollan vacunas que prevengan la infección de Omicron, lo mejor es tratar de evitar las infecciones con las recomendaciones de siempre. Cuídense mucho. Muchas gracias. Los olvidados, la historia en la mirada, materiales de la Revolución Mexicana y hasta fragmentos tomados en la época de oro de los hermanos Lumière forman parte del acervo fílmico de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, que pueden verse gracias a un delicado trabajo de restauración. Este valioso proceso ha dado pie también a Arcadia, muestra internacional de cine rescatado y restaurado, que celebra su quinta edición del 28 de septiembre al 2 de octubre, con un programa que incluye, por supuesto, proyecciones, charlas y mesas redondas. Y para contarnos sobre Arcadia y sobre el arte de restaurar, el día de hoy aquí en la UNAM Responde saludamos a la licenciada en Química, Aide Samantha Vargas Hernández, quien es jefa del área química de la Filmoteca Universitaria. ¿Cómo estás, Samantha? Bien, gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. En la UNAM Responde, y también nos da gusto saludar a Jimena Perujo Cano, jefa de la unidad de programación de la Filmoteca Universitaria y una cara ya conocida de esta instancia de la UNAM. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto que estén aquí con nosotros. Hoy quisimos hablar de Arcadia, pero hacerlo también desde las entrañas, desde lo que sucede en los laboratorios y entendiendo que la restauración es uno de los objetivos centrales de la Filmoteca Universitaria. Samantha, tú estás en esta área. ¿A qué se refiere el área de restauración? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué lugar ocupa dentro del trabajo que realiza cotidianamente la Filmoteca de la UNAM? Pues la restauración y la preservación es uno de los objetivos primordiales de la Filmoteca, ya que dentro de la Filmoteca tenemos el acervo más grande de América Latina y pues en base a eso pues tenemos esa responsabilidad de, además de difundirlos, pues de restaurarlos, de preservarlos, ¿no? Entonces, la restauración nace a partir de un proceso químico que se realiza naturalmente, que es la degradación de las películas, porque
en los inicios del cine pues se realizaban las películas en nitrato de celulosa y acetato de celulosa. Entonces estos dos soportes a la fecha pues presentan síntomas que afectan a la imagen, que afectan a la película, que pueden ser, por ejemplo, desde ondulaciones, resequedad, encogimiento de la película, dureza. Entonces todos estos síntomas pues hacen muy difícil el manejo de la película, y además hay otras dos características, digamos, que es para el nitrato de celulosa, la miel nítrica que se hace con el tiempo pues va degradando la imagen, y en el caso de el acetato de celulosa pues existe el síndrome de vinagre, que es otro síntoma súper dañino y común además para las películas de acetato de celulosa, que pues bueno, es una constante en las bóvedas y en el acervo, ¿no? Entonces lo que hace la restauración química pues es justamente darle un poco de más vida a las películas, y pues bueno, de alguna manera un poco alargar la vida del acervo. Todo esto que nos platicas es una labor en verdad invaluable, porque son materiales que ya no se recuperan, que son parte de la historia de nuestro país, del mundo, de la cinematografía. Jimena, tú tienes un poquito más de experiencia en estos temas, y la Filmoteca no solamente está enfocada en materiales fílmicos, sino que tiene un acervo amplio. Platícanos solo a manera de introducción, ¿qué es algo de lo que podemos encontrar y de lo que ustedes son riquísimos? El centro de documentación, que es importantísimo también. Ahí, bueno, se tienen guiones originales, por ejemplo, está el guión original de Julio Bracho con sus anotaciones de La sombra del caudillo, de otros grandes directores o actores, ¿no? Hay fotomontajes, carteles, libros, videos. Es muy importante, aparte del acervo de películas, que sí, como decía Samantha, la función principal de la Filmoteca es preservar los materiales, principalmente mexicanos, ¿no? Porque la Filmoteca tiene muchos materiales que no son mexicanos también, claro, ¿no? Pero sí, el acervo documental es importantísimo, ¿no? Para mí, a pesar de que estoy en programación y que me toca la parte de la difusión, ¿no? Que no solo difundimos las películas de Filmoteca, sino en general el cine de calidad, me queda clarísimo, la parte principal es los acervos, ¿no? Porque además, bueno, o sea, ahora se hacen muchas cintas, bueno, casi todo es restauración digital, pero lo que sí es seguro es que las películas en buenas condiciones pueden durar más de 100 años. Como en el caso de las películas de los Lumière, ¿no? Exactamente, que están ahí, que gracias a este proceso de preservación y de restauración es material que puede verse, no es común hacer difusión, o no es fácil hacer difusión de estos materiales, pero sí es importantísimo tenerlos ahí. Samantha, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cuál es el ciclo de vida de esta película? Ya nos dice Jimena, alrededor, dependiendo de los materiales, se puede hablar de 100 años, pero el paso del tiempo obliga a instancias como esta a reformularse y a buscar nuevas alternativas para preservar esos materiales. ¿En qué están trabajando hoy en día en este laboratorio de restauración de la Filmoteca? En realidad el diagrama de flujo es muy complejo porque interviene un gran porcentaje de la Filmoteca, no nada más el laboratorio. Pero una vez que se revisan dentro de las bóvedas las latas de las películas y en fin, se hace, digamos, una breve revisión de las películas, y dependiendo del deterioro pues se hace algún tipo de restauración. En este caso, por ejemplo, bueno, en caso de laboratorio hacemos, y del taller de restauración que también interviene, por supuesto, se dan a partir de reactivos químicos, de sustancias químicas, darle una nueva vida, ¿no? Como decía antes, un tipo de por ejemplo, si las películas están quebradizas o tienen algún tipo de deshidratación, pues bueno, se llevan un proceso para rehidratarlas y que se vuelvan un poco más flexibles. Esa es la parte de restauración química, ¿no? Y que los materiales se conserven en las mejores condiciones. Sí, exactamente.
Y después lo que hacemos es hacer un duplicado, que esto tiene que ver muchísimo con los procesos de fotografía análoga más o menos, que es a través de las luces y a través de un proceso de revelado. Los cuartos pues, oscuros. Exactamente, sí, exactamente, eso es lo que tenemos ahí en el laboratorio. Pues bueno, se hacen pruebas y con el objetivo de que se hagan nuevos soportes, en nuevos soportes de poliéster, las películas, ¿no? Originales, digamos, del acervo. Pero pues esto no quiere decir que se pueden tirar, ¿no?, a la basura o en fin esas películas, porque pues son obras originales, ¿no? O sea, es el mismo acervo que tiene la Filmoteca. Sin embargo, esto también tiene que ver con la parte de la preservación, ¿no? Tener un respaldo físico de las mismas películas y pues bueno, por otro lado, tener otro respaldo digital también es súper importante. Y bueno, ya que se limpiaron y ya que se restauraron en cuanto a soporte, pues se llevan al área digital para escanearlas y hacer el proceso de restauración, pero ya de la imagen a nivel digital. Digital. Procesos que a veces, o quizá nos cuesta mucho trabajo entender por la minuciosidad, por lo delicado que resultan estos materiales, pero uno de los objetivos también de la Filmoteca es justo la difusión y es el objetivo de Arcadia. Platícanos de esta quinta edición de la muestra, Jimena. Sí, mira, en esta quinta edición tenemos pues varias joyitas, ¿no? En general pretendemos que haya pues una diversidad de temas y de no sé, archivos y demás. En esta ocasión tenemos 2 películas silentes japonesas del Archivo Nacional de Cine de Japón, por sus siglas en inglés, es la NFAJ, ¿no? Ellos nos están dando 2 películas, una fechada entre 1910 y 1917, que se llama, perdón mi japonés, pero Chusingura, o Chusingura, más o menos. Descubriremos, ¿no?, la pronunciación y sí, también el material. Y esa está filmada a 16 cuadros, ¿no? Que esa es también luego alguna de las cosas con las que se enfrenta la restauración, pues tanto digital como química, ¿no? Porque los equipos actuales, actuales de cine, que ya que casi no son actuales, ¿no? Generalmente proyectan a 24 cuadros, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esta película fue filmada originalmente a 16 cuadros. Tenemos otra que se llama Keisatsukan, de 1933. Las 2 películas son silentes, van a tener intertítulos en español, ¿no? Y esta está filmada a 18 cuadros originalmente. Formatos, ¿no?, distintos, sí, retos distintos. Retos distintos. Pero también hay materiales mexicanos que serán exhibidos en esta edición. Están Tiburoneros, que es así como quizá una de nuestras joyitas más últimas, digamos, ¿no? Que bueno, todos sabemos, es una película importantísima dentro de la filmografía nacional, es de 1963, dirigida por Luis Alcoriza, director que trabajó además como guionista también y apoyo de Luis Buñuel cuando era muy joven, es también un exiliado español, y esta película en su época gana premios en el Festival Internacional del Mar del Plata, en FIPRESI, ¿no? Y ha tenido ya restaurada digitalmente a 4K, que es una colaboración entre la Filmoteca y la Cineteca, esta restauración, en el Festival de Guanajuato, en el Festival de Morelia, en el FICUNAM, y nosotros la hemos presentado una sola vez en las salas y va a estar una sola vez una en la programación. Para verla no en es cierto, pantalla, van a ser 2. Pero una segunda oportunidad para verla en pantalla jueves, grande. Exactamente, el jueves 29 a las 4:30 en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario, y el domingo 2 de octubre a las 16:30 en la sala José Revueltas, ¿no? Esa es una de las joyas. Otra que no es una restauración, sino es un rescate, es Muros de Fuego, que este es un documental de Ever Klein, que habla
Y todo este trabajo también se enmarca dentro de los 100 años del muralismo universitario. México, ¿no? Y universitario, ¿no? Que habla someramente de los 3 grandes muralistas, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, ¿no? Aunque se centra más en la figura de Siqueiros. De hecho, presenta, no sé, los paneles de montaje del Poliforum Siqueiros, y Siqueiros está hablando de su técnica, del trabajo que es, y además hasta celebra un cumpleaños, ¿no? En la misma película muchos motivos para ver este documental. Exactamente. Y bueno, muy bien. Sí, es uno de los muy importantes y polémicos trabajos. Jimena, además de esta proyección de trabajos, que por supuesto es la parte esencial de Arcadia, hay otras actividades que tienen que ver con mesas en donde se comparte este trabajo que se hace en los laboratorios. Claro, mesas. Mira, con Muros de Fuego va a haber primero una mesa en la que van a hablar historiadores, gente, estudiosos del cine, del Instituto de Estéticas, del Instituto de Históricas, una investigadora española, el jefe de catalogación de la Filmoteca. Con esa se va a inaugurar el día 28 en San Ildefonso. Y bueno, ahí va a ser primero la proyección y luego la mesa. Aquí va a ser el 29, primero la mesa y luego la proyección. Y va a haber también otra mesa en la que se va a hablar, bueno, se proyecta primero la película de Mitl Valdés, Los Vuelcos del Corazón, en la que van a hablar después de la proyección, van a hablar de la restauración de los vuelcos del corazón en concreto, ¿no? Ahí está el subdirector de acervo, de rescate y restauración de la Filmoteca, Albino Álvarez, el director de rescate también de Cineteca Nacional, otras personas que participaron en la restauración y el director Mitl Valdés, ¿no? Perdón que te interrumpa, a mí me parece muy importante también hablar tocar este tema y que ojalá vayan a ver la película. Creo que es de los pocos directores mexicanos que actualmente se preocupa porque sus películas estén preservadas en las mejores condiciones y hacer estas restauraciones. O sea, Mitl ha restaurado casi todas sus películas, su material, ¿no? Yo estaba pensando en lo importante que es tener todas estas voces, porque habla del trabajo conjunto que se requiere para, no basta con tener una película en el acervo, sino se requiere de un proceso de catalogación, de identificación, de rescate, de restauración, de digitalización, de difusión. Entonces es en verdad muchísimas personas, muchísimos intereses para que esto se logre. Samantha, estamos por terminar la entrevista, pero quisiera que nos platicaras un poquito sobre tu experiencia, porque Tiburoneros está, y también la diferencia entre cine rescatado y restaurado, porque tú estuviste participando en esta proyección. Un momentito nada más. Una de las películas también que no se deben perder es Vivir su vida, de Godard, que va a estar también en la muestra. También es una versión restaurada. Y bueno, aprovechando... Bueno, no aprovechando, sino coincide con el fallecimiento de hace unos días de uno de los grandes cineastas. Pues ahí está la invitación. Perdón la interrupción. No, valía mucho la pena para tener el panorama y la cartelera completa. Samantha, platícanos de este trabajo en particular. No, pues una de las cosas también súper importantes que la Filmoteca hace es justamente la difusión. O sea, si uno restaura, preserva y todo, de nada nos sirve si no lo damos a conocer a las personas, al público, porque al final de cuentas es patrimonio cultural, el acervo que tiene la Filmoteca. Entonces, en ese sentido, Tiburoneros fue un proceso de restauración, de investigación, de catalogación, de un montón de trabajo por parte de la Filmoteca, que a final de cuentas pues se ve consumado, ¿no? en este ciclo de Arcadia. Y bueno, pues aquí también hubo la colaboración de la Cineteca Nacional justamente para la restauración digital, ¿no? de la película, y se restauraron alrededor de 140,000 cuadros, ¿no? O sea, considerando justamente que las películas pues tienen
varios procesos previos, ¿no? De búsqueda también, ¿no? Porque también se encontraron varios cuadros que no estaban en el máster positivo, que justamente se hace una revisión previa para ver qué cuadro material por cuadro, se tiene. imagen por imagen. Exactamente. Y pues bueno, antes de la restauración digital, pues justamente es la restauración química, ¿no? La restauración que hacen mis compañeros y hacemos, que es justamente ver los daños que tienen, hacer pegaduras, en fin, ¿no? Un proceso bastante largo que, bueno, pues afortunadamente está la oportunidad de verla en las salas. Excelente la copia, o sea, la calidad de la en imagen es muy, muy buena. Pues este es solamente uno de los ejemplos, una de las películas que se va a estar proyectando en Arcadia. Podríamos seguir hablando del arte de restaurar, de la historia, del cinemismo, de cada una de las películas, de los personajes, de los cineastas. Por eso también se vuelven únicas y por eso es importante todo este trabajo de conservación, de búsqueda y de rescate que hace personal calificado y especializado para ir sumando a este acervo que yo siempre lo creo, pues el cine es historia, como lo son otros materiales, pero vamos, es ese material que no se puede recuperar y es importantísimo también el trabajo o el objetivo de Arcadia, que el objetivo es difundir estos materiales que pocas veces han sido vistos antes y en las condiciones que tiene que ver con las pantallas grandes. La invitación está hecha del 28 de septiembre al 2 de octubre, principalmente en el Centro Cultural Universitario. La inauguración es en San Ildefonso. Podemos acercarnos a cineastas europeos, a cine japonés, a cineastas y a materiales mexicanos. Muchísimo que ver en Arcadia, aunque parezca en verdad un programa, digamos, como pequeñito, es en verdad valioso por todo lo que implica. Muy escogido. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y platicar no solamente de la muestra, sino de este trabajo que realizan al interior de las salas, los laboratorios de la Filmoteca Universitaria. Muchas gracias, Samantha Vargas, jefa de Química de la Filmoteca Universitaria. Muchas gracias por tu experiencia y por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Jimena Perujo, muchísimas gracias por la invitación a seguir viendo materiales cinematográficos. Nos vemos en la pantalla grande. Eso espero. Así será. Muchísimas gracias, Jimena. La mayor parte posible. Hay mucho que ver. Apartemos estas fechas del 28 de septiembre al 2 de octubre en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, cambiamos de tema. Sabemos que en caso de fenómenos naturales y sorpresivos es necesario actuar, como en el caso de los sismos. Y nuestra universidad cuenta con un área de protección civil que establece diferentes protocolos para salvaguardar a la comunidad universitaria. Veamos cómo opera en la siguiente pieza que nos presentan los chicos de En Trending. Las experiencias vividas y el impacto de los sismos en México fue motivo para que la UNAM creara el Departamento de Protección Civil. Este se encarga de proteger y salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria. A nivel el concepto de nuestra universidad, pues es el área de protección civil la que ayuda para hacer sus programas internos, para visualizar qué fenómenos, qué situaciones, tanto naturales como creadas por el hombre, pueden ser peligrosas o de riesgo en cada una de las áreas de la República donde tenemos instalaciones universitarias. En coordinación con otras dependencias, Protección Civil UNAM trabaja diariamente para garantizar la seguridad de los estudiantes, académicos, trabajadores y funcionarios de esta casa de estudios. Estamos formados con una dirección de área, varios departamentos, entre ellos análisis de riesgos, los que manejan el ARUNAM, capacitación que vamos dando, la unidad canina y evidentemente algo muy importante, el departamento de bomberos. La comunidad universitaria puede recibir atención de Protección Civil UNAM ante cualquier tipo de situación que la vulnere. Nosotros también tenemos diversos teléfonos, diversos mecanismos de contacto con la comunidad universitaria. Tenemos la central de atención de emergencias, tenemos los números directos de bomberos, tenemos la aplicación SOS UNAM. Protección Civil UNAM lleva a cabo tareas que permiten mitigar incidentes, como lo es el despliegue de brigadistas en eventos masivos, la señalización de edificios para rutas de evacuación, verificación de extintores, la capacitación de voluntarios para poder atender una emergencia y la realización de simulacros, entre muchas más, para generar, fomentar y fortalecer la cultura de la prevención.
ha sido el área de protección civil un área muy valiosa. ¿Por qué? Porque es un área muy sensible a estos temas, donde nos importa mucho que podamos tener acciones de prevención para mitigación de los riesgos. Pero también tenemos que estar viendo los temas de resiliencia. Cómo nos recuperamos de algún fenómeno, de alguna situación difícil que nos haya afectado. Importantísimo como universitarios y como ciudadanos tener la información que nos permita actuar adecuadamente en situación de riesgo. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy con la invitación para ir al cine a ver Arcadia y también con la invitación para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ya las conocen, sigamos haciendo juntos este programa y nos encontramos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde 2:30 por TV UNAM. Adiós.